Bueno, el Señor, como dijimos anteriormente, nos enseñó que Él es eterno y Él es único. Ahora, eh, ¿será que Dios tenía necesidades? ¿Será que Dios hizo la tierra, el cielo, las montañas, la creación en sí, porque tenía necesidad de algo? ¿Será que Dios se sentía solo antes del principio? ¿Que por eso hizo las cosas? Vayamos a Hechos 17:24. Hechos está en el Nuevo Testamento 17:24. ¿Qué dice? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, dice el Señor. O sea que Dios necesita de algo. ¿Qué nos dice alguien que no tiene necesidad de nada? Él es autosuficiente. Él se suple a sí mismo. O sea que el Señor nos mostró que Él es único, que Él es eterno y que ahora Él es autosuficiente. ¿No? Ahora, Él no necesita nada ni a nadie para existir. Él es supremo y soberano. Él es autosuficiente. Él existe por su propio poder. Vayamos a Génesis 1:2. Dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Increíble. Ahora, dice que había un caos total. Ahora, ¿será que Dios crea caos? ¿Será que alguien le desordenó a Dios antes al crear la creación? Vayamos a Deuteronomio, primero a Juan 4:24. A ver qué dice. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 4:24. La pregunta sería, ¿qué es Dios? Para que veamos. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es Dios? Ahora, la pregunta anterior tendría que haber sido, ¿Dios tiene cuerpo material? ¿Se acuerda que dice que ¿dónde era que leímos? Donde dice, en el Salmo 11:4, que decía que el Señor está sentado en su trono. Vayamos al Salmo 11:4. Salmo 11:4, que dice: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano y con sus propios ojos lo examina. Qué increíble, porque el Señor nos va dando luz a las preguntas que quedan pendientes. Acá el Señor nos dice que Él observa. Él está sentado en su trono y observa a los seres humanos. Ahora la pregunta era, ¿será que tiene Dios cola? ¿Que Dios tiene ojos? ¿Que Dios tiene un trono literal? Ahora, pero en Juan 4:24 el Señor nos dice que Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es Dios? Es espíritu. Es un ser eterno, único
autosuficiente y es espíritu. Vayamos a Deuteronomio 4:12. Deuteronomio 4:12 dice: entonces el Señor, acá en contexto le está hablando, Dios habla con Moisés, dice: entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo oían una voz. Dios es espíritu. ¿Alguna vez vieron algún espíritu? ¿Será que los espíritus tienen cuerpo? Ahora, hablando de, ya el Señor nos mostró que Él es espíritu, que Él y que quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, que Él es autosuficiente. Ahora, pensemos en nosotros como seres humanos. ¿Podríamos vivir sin sol, sin oxígeno? ¿Cuánto podríamos vivir sin comida y sin agua? Nosotros tenemos necesidades, Dios no. Dios es espíritu, no tiene cuerpo material, por eso no tiene necesidades físicas. En Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Vayamos a Colosenses 1:15. Eso está en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando se refiere a Él, está hablando de Jesucristo. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? ¿Es visible Dios? Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando yo digo Él y digo Jesús, en contexto, si van para arriba y leen la palabra, van a ver que está hablando de Jesús. Él está refiriéndose a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. ¿Será que Dios es una energía? ¿Dios es una fuerza como algunos dicen? ¿Una fuerza bien poderosa? No, Dios es una trinidad en tres personas, todas con mente, personalidad y voluntad. Ahora, entonces, ¿qué es Dios? Vayamos, primeramente, Génesis 1:1. Leamos Génesis 1:1. Dios en el principio, 1 y 2, perdón. Génesis 1:2. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, el 3, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ahora, primero Dios ideó. Dios tiene una mente, Dios ideó antes de crear. Dios pensó e hizo. Dios ideó inteligencia. Por toda la creación que Él hizo, Él es un ser inteligente. Es un espíritu inteligente. Es un espíritu único, eterno, autosuficiente, inteligente,